Hablemos de uno de los fármacos que más ha cambiado nuestra terapéutica a lo largo de la historia. En la época antigua se hablaba de un medicamento que pudiera curar casi cualquier enfermedad y hacerlo de manera efectiva. A esto se le conoció como la panacea. Quizá en nuestra actualidad no existe un medicamento capaz de ser usado prácticamente en cualquier situación, pero si uno de ellos es muy útil y pudiera considerarse pertenecer casi a esta categoría de ser la panacea, pudiera considerarse a la metformina entre una de ellas. La metformina es un medicamento que tiene múltiples usos y que cada vez con más estudios que se realizan, comienza a ser más importante su inclusión o al menos el considerarlo el hacer en ciertos ensayos terapéuticos. La metformina es una biguanida que se caracterizó en su momento a ser utilizado solamente como un antidiabético oral. Tiene un efecto directamente en una de las partes más enigmáticas de nuestra célula, que es la mitocondria. ¿Por qué digo que es enigmática el uso de la mitocondria o la existencia de la misma en nuestras células? Porque esta tiene un ADN bacteriano y que en algún momento de nuestra historia probablemente se unió a nuestras células. ¿Qué hace entonces la metformina que es tan interesante para que podamos considerarlo casi dentro de la categoría de las panaceas? Pues la metformina, como mecanismo de acción inicial, intenta inhibir un poquito la captación de glucosa que se tiene, que es el azúcar, en el hígado, para inhibir la principal fase en la que un diabético se descontrola, que es después de los alimentos, no tiene un adecuado control. Pues lo que hace la metformina es volver un poco más sensible a los tejidos, principalmente hígado, músculos, con transportadores de glucosa tipo 4 o GLUT4 como se le conoce en el medio, para que estos puedan captar mayor cantidad de glucosa a pesar de tener una resistencia a la misma, como en aquellos pacientes con obesidad. Pueden ser causas hormonales las que prevengan el uso adecuado de la insulina. La metformina interviene volviendo que esta mitocondria genere ciertos receptores para que la célula acepte mayor cantidad de glucosa, facilitando o sensibilizando, en este caso al tejido, para la aceptación. Pero ¿esto qué tiene que ver con que sea la panacea? Pues bien, se han hecho múltiples estudios en donde se intenta encontrarle cada vez más usos a la misma. Como de forma inicial, se hicieron algunos estudios comparando al uso de metformina con cualquier otro tipo de paciente diabético que no la consumía. Uno de los principales resultados que se obtuvieron fue que pues precisamente funcionaba como un antidiabético oral seguro, ya que su antecesor no había mostrado ese perfil de seguridad, ya que se asociaba a acidosis láctica, aunque fuera en una pequeña cantidad. Era muy importante considerarla, ya que las personas podían fallecer por una acidosis. La metformina, si bien existen casos anecdóticos de que también pudiera generar acidosis láctica, la incidencia es menos del 0.1% y por eso se le considera con un perfil de seguridad muy amplio. Cuando se comparó la metformina con este grupo de personas que usaban otro tipo de antidiabéticos orales como las sulfonilureas, se encontró que podía usarse de forma tranquila sin tener algún tipo de consecuencia en ellos mismos. También se empezó a notar una disminución de peso comparado con aquellos pacientes que no utilizaban a la metformina y posteriormente se empezaron a encontrar ciertas asociaciones si era mejor combinar la metformina como sensibilizador con el uso de insulina, ya que estos pacientes también empezaban a requerir menos dosis de insulina asociado a esto. Pero ahí viene la parte más interesante. La metformina, además de relacionarse a la pérdida de peso que puede tener la pastilla, cuando se le comparó con la prevención de diabetes en aquellos pacientes que todavía no tenían diagnóstico de la misma, se empezaron a notar ciertos resultados muy relevantes. Y esto quiere decir que, por ejemplo, aquellos pacientes que tenían un estado conocido como prediabetes o de resistencia a la insulina o resistencia a la glucosa con ciertas pruebas, comenzaron a notar que al menos reducía hasta 3.3 años la aparición de diabetes. Permitía la pérdida de peso de al menos el 7% de peso en aquellos pacientes que intentaban hacer un cambio en el estilo de vida y además consumían metformina de forma más sostenida. Ya el hecho de retrasar la aparición de la enfermedad era un excelente resultado, pero también la pérdida de peso mejora ciertos efectos secundarios, por ejemplo, riesgo cardiovascular, que entiéndase como infartos de cerebro o de corazón, y que la metformina incidía directamente en la aparición de ellos, o al menos de forma indirecta. Pero, bueno, vienen otros estudios comparando qué es mejor, no tomar nada, tomar la metformina o tomar la metformina y hacer ejercicio. Aquí los efectos sumatorios benéficos de la metformina fue donde encontraron
mucha más diferencia, y es que aquellos pacientes que consumían la metformina e hicieron un cambio en el estilo de vida con objetivo a perder 7% de su peso, se encontraron resultados increíbles. Estos son el retraso de aparición de diabetes, como lo habíamos mencionado, con solo el uso de metformina, era de 3.3 años. En aquellos que combinaban un cambio al estilo de vida más el uso de metformina, retrasaron la aparición de diabetes hasta en más de 11 años. Y, por obvias razones, si retrasamos la aparición de la enfermedad, el riesgo cardiovascular también era menor, la pérdida del peso era más sostenida que aquellos que solamente hacían cambios en el estilo de vida y que no necesariamente necesitaban tener los pacientes diabetes, como lo estamos mencionando en estos grupos de control, y aquellos pacientes que ya tenían diabetes, que usaban la pastilla, también tenían muy buenos resultados a largo plazo. Por lo tanto, prácticamente la metformina se convirtió en la piedra angular del tratamiento para diabéticos y no diabéticos en su momento. ¿Por qué bueno? Si es un buen antidiabético, está cumpliendo con su función, pero ¿por qué considerarlo la panacea? Porque recientemente se han hecho muchos estudios, conociéndose que ya mejora el perfil de diabetes, el riesgo de infartos, la pérdida de peso, que estas tres situaciones son las más importantes, empezaron a dársele ciertas propiedades de buscar efectos para prevenir el cáncer en algunos pacientes. Existen un montón de estudios en donde intentan abordar si estos cambios dentro de la mitocondria pudieran generar algo que se le conoce como estrés oxidativo, que produce un estado inflamatorio dentro del paciente, y que si la inhibición que produce la metformina pudiera ayudar a disminuir la incidencia de cáncer de estos pacientes. Y se ha buscado literalmente en cualquier tipo de cáncer estudios en los que, además de la terapéutica que se usa para tratar ese tipo de cáncer, se le agrega metformina a un grupo control, y a otro grupo que no tiene necesidad de consumir la metformina no se le agregan. Las comparaciones hasta el momento son múltiples, los resultados parecen favorables, y que aunque los porcentajes empiezan a notar una cierta diferencia a favor del uso de metformina, todavía no se pueden generalizar, ya que no existe algún tipo de información sólida que diga si funcionaría como un anticancerígeno. Así que pareciera que si se asocia a disminución de la gravedad de cáncer de endometrio, o a la aparición o algún tipo de cánceres que está relacionado a las glándulas, como los adenomas, que pueden presentarse en múltiples situaciones y que pudiera relacionar a un mejor pronóstico, pues estaríamos hablando ante un medicamento bastante versátil, con múltiples beneficios, y que pudiera en algún futuro convertirse en la panacea si seguimos pensando que pudiera prácticamente solucionar casi cualquier problema de los que hemos mencionado. A grandes rasgos esa es la metformina. Algún día hablaremos de sus características solamente del medicamento, para qué se usa, como dimos un bosquejo el día de hoy, y que con toda esta información pueda ser de manera orientada para aquellos pacientes que la están usando, que tienen miedo a utilizar una pastilla que se les recomienda por el médico, y que sepan de su perfil de seguridad y beneficios a largo plazo. Si tienen alguna duda, déjenlo en la caja de comentarios. Adiós.